Muy bien, hoy tenemos con nosotros, le vamos a hacer una entrevista a Iván Carra del Ministerio Puertas Abiertas. ¿Qué tal, Iván? Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro programa. Pues muy bien, la verdad es que estoy muy contento de estar con vosotros hoy. Qué bueno. Bueno, queremos conocerte a ti que estás sirviendo al Señor en este ministerio tan hermoso, y también un poquito queremos que nos hables acerca del ministerio, ¿no? Y de lo que estáis haciendo. Pero claro, en primer lugar, quizás las personas que nos están viendo o escuchando en este momento se pregunten ¿quién es Iván Carra, no? Bueno, pues yo realmente no soy nadie. Soy una persona normal, bueno, como cualquiera, pero bueno, puedo decir sobre mí que llevo toda la vida siendo cristiano evangélico desde prácticamente los 4 años, que fue pues cuando mi madre empezó a llevarme a la iglesia, y soy de esas personas que llevo toda la vida en la misma iglesia, o sea, no me he movido, y donde ha ido mi pastor he ido yo, ¿no? Y como fruto de eso, ¿no? de esa fidelidad, yo creo que eso es lo que ha llevado a que hoy en día yo pueda estar en este ministerio de Puertas Abiertas. Qué bueno, así que entonces ya vienes de familia, ¿no? De familia de cristianos. Bueno, realmente de familia no, porque cuando yo llegué a la iglesia con 4 años era cuando llegaba mi madre. Ah, claro. Que solo se convirtió ella. Mi padre realmente no tenía ningún interés, de hecho, no es una persona que tenga ningún interés por seguir al Señor, pero mi madre sí, ha sido de esas personas fieles que, ya se ha ocupado, ¿no? de ser también nuestro sustento espiritual, tanto de mí como de mi hermana. Muy bien, entonces si eres español, ¿no? Sí, soy español, soy de la ciudad de Valencia, y bueno, también de toda la vida, ¿no? Y resido en Valencia, no me he movido de ahí. No te has movido de ti, qué bueno. Y bueno, al final, ¿cómo acabas en Puertas Abiertas? Pues un poquito como te introducía, fue por obediencia a mi pastor. Mi pastor en cierta ocasión me dijo, mira, ves a la calle tal, que hay una reunión de Puertas Abiertas. Yo no sabía ni de qué me estaba hablando, no sabía que era Puertas Abiertas. Digo, no sé, será algo que están las puertas abiertas para ver, no sé, una exposición o algo, no sé, no sabía qué era. Y bueno, yo igualmente, aunque no sabía ni entendía de qué iba la cosa, le hice caso y asistí a esa reunión. Y el objetivo de esa reunión era que en cada iglesia pudiera haber un representante para este ministerio que se ocupara de mantener a la iglesia informada sobre las cosas de... Entonces mi pastor me dijo, mira, a mí me gustaría que tú fueras esa persona. Y yo le dije, bueno, vale, pues lo voy a hacer. Y empecé así, de manera voluntaria, empecé a involucrarme, a conocer más sobre la iglesia perseguida, hasta que un día el director de Puertas Abiertas vino a Valencia, y al grupo de los que estábamos representando a Puertas Abiertas en nuestras iglesias nos dijo que estaban buscando una persona para trabajar en Puertas Abiertas a tiempo completo. Yo tenía mi trabajo, tenía mi seguridad, llevaba 15 años en una empresa y no quería soltar esa seguridad. O sea, yo decía, bueno, pues con una mano estoy cogido a esto y luego quiero servir al Señor, pero quiero tener mi sustento seguro. Claro. Y eso me retuvo a decir que sí inmediatamente, pero durante los siguientes 2 años el Señor estuvo trabajando conmigo. Y un día, pues, para hacer el cuento corto, ¿no? Decidí soltarme, ¿no? de esa seguridad que me daba mi trabajo, y empezar a trabajar a tiempo completo para Puertas Abiertas. Y bueno, desde ese día pues han pasado ya casi 10 años. Wow. Y no me arrepiento en absoluto de aquella decisión. Qué bueno, qué hermoso, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo está la lista de persecución en este momento, no? Pues la lista de persecución, la verdad es que nos da algunos datos bastante preocupantes. Entre ellos, el número de cristianos perseguidos total en el mundo ahora mismo asciende a unos 360 millones. Esto está por cambiar, porque la próxima semana vamos a lanzar la nueva lista mundial de persecución, el nuevo estudio. O sea, ya estamos en las últimas semanas del presente estudio. Pero de momento podemos decir que esa cifra es preocupante, porque representa... Es difícil visualizar cuántos son 360 millones de personas, pero podríamos decir que es la población de España 7 veces. Wow. En España somos cerca de 48 millones, pues necesitaríamos 7 veces la población de España para poder entender la dimensión de esta cifra. No es la población, no es la población de un país, es la población de un continente entero. Wow. Entonces, claro, es una realidad que pues como cristianos nos debe de
empujar a hacer algo, ¿no? Y esto pues viene acompañado también de pues, mucha violencia, de muchas injusticias por causa de la fe. Y algo que quizá pues, la gente no sabe es que hoy en día se persigue más a la Iglesia que en la suma de todos los siglos anteriores. Y siguen habiendo personas todos los años que dan su vida por seguir a Jesús. ¿Y cuáles podremos decir que hoy son los lugares más difíciles, ¿no?, para los cristianos? El lugar más difícil, por tradición, porque la verdad es que ha sido así los últimos 25 años, a excepción de uno, es Corea del Norte. Corea del Norte es un país en el que tener una Biblia es como tener un tesoro. Entonces, esa es la realidad. Hubo un año que Corea del Norte fue superado por Afganistán, que fue el año en el que los talibanes tomaron el control del país. Creo que fue el año pasado, ¿no?, el otro. Y solo por ese breve periodo de tiempo Afganistán subió al número 1. No porque la persecución en Corea del Norte aminorase, o sea, fuese más pequeña, sino porque lo que pasó en Afganistán fue algo tan terrible que bueno, todos los talibanes tenían incluso datos con nombres y apellidos de dónde estaban los cristianos, iban casa por casa buscándolos para acabar con sus vidas. Wow. Entonces, claro, esto hizo que por un año Afganistán pasara adelante, y al año siguiente no permaneció simplemente porque los talibanes, se entiende que ya pensaban que habían acabado con todos los cristianos que habían allí, y entonces bajó un poco el nivel de opresión, y Corea del Norte pues retomó otra vez el número 1. Y luego tenemos pues otros que son destacables, por ejemplo, por la violencia, como podría ser Nigeria. Tenemos zonas enteras, como toda el África subsahariana, en las que el índice de violencia anticristiana es cada vez más alto, y en el que de hecho hay países enteros que están en riesgo de sumirse en la violencia de los islamistas, pero de los extremos, evidentemente. Claro, y eso que Nigeria es un país que hay mucho cristianismo, ¿no? Sí, sobre todo en la parte sur. La parte sur es una parte que es más cristiana. El cinturón central de Nigeria es más, hay un poco de todo, pero hay muchas aldeas cristianas. Y la parte norte es la parte que es quizá un poco más islámica, y que esto realmente representa el mapa de toda África, porque claro, es así. O sea, la parte norte es la parte donde están los países que son más islámicos, y la parte sur donde están los países más cristianos. Pero esto está cambiando. Y eso es lo que hace que el África subsahariana ahora mismo sea un tema muy importante para Puertas Abiertas, para prestar ayuda en este lugar. Y claro, casi siempre miramos, ¿no?, todos estos países un poquito lejos de nosotros, ¿no? ¿Y cómo es la situación aquí en Europa y en especial aquí en España? ¿Hay persecución? Bueno, nosotros tenemos una especie de directriz de no poner el foco sobre lo que pasa aquí en Europa y en España, por la sencilla razón de que no queremos quitar el foco de lugares en los que se está acabando con la vida de los cristianos. Entonces, bueno, si hay persecución aquí en Europa, bueno, yo creo que no hace falta que lo digamos nosotros, que cada uno de los que nos está escuchando pues podrá saber cómo es decir en el colegio que eres cristiano, cómo te tratan. En algunos lugares te tratan mejor, en otros peor, y evidentemente pues expresarte como cristiano siempre va a traer persecución, independientemente de donde hayas nacido. Claro. Porque la palabra nos lo dice. El Señor le dijo a Saulo que debería de sufrir, bueno, no se lo dijo a él directamente, pero sí que le dijo a la persona que usó para devolverle la vista, que él descubriría lo que le tocaría sufrir por el Evangelio. Y Jesús nos prepara para esto, para que el Evangelio sea un Evangelio en el que muchas veces vamos a tener que padecer y que vamos a tener que ser afligidos. Entonces, por esa es una de las razones, ¿no?, por las que entendemos que necesitamos fortalecer a la Iglesia, no para acabar con la persecución. La persecución, claro, es algo que Dios permite y que tiene su razón para existir. Pero nosotros, como hermanos suyos, sí que tenemos la obligación de fortalecer a los que están padeciendo, y sobre todo pues eso, poner el foco sobre los que más padecen hoy en día, que son pues los cristianos en Corea del Norte, en el África subsahariana, en Oriente Medio, donde, bueno, no sé si la gente todavía se acuerda del paso del Estado Islámico, de todo lo que supuso para Irak y Siria,
y es una realidad de la que la Iglesia todavía no se ha podido reponer. Incluso estaba viendo algunas noticias, ¿no?, en este tiempo por el tema de este conflicto de Israel con Hamas. También hubo como una declaración, ¿no?, como de guerra, ¿no?, del mundo islámico contra los cristianos. Yo leía una información los otros días hablando de perseguir a las iglesias, las sinagogas, los judíos y todo lo que son cristianos, ¿no? Sí, si nos remontamos a justamente esto que hablábamos, ¿no?, al Estado Islámico. Hay un vídeo que se hizo muy famoso porque ellos pues invirtieron dinero en la realización de ese vídeo, en el cual ellos ejecutan a 21 personas, 21 mártires coptos, que eran mártires egipcios, los ejecutaron en Libia. Pero al principio del mensaje hay una persona con un cuchillo en forma así amenazante que dice pueblo de la cruz. Esto es lo que os va a pasar, ¿no? Vamos a manchar con sangre vuestra. Bueno, cuando ellos dicen pueblo de la cruz, o sea, ellos viven todavía en esto de la cruzada, ¿no?, de las cruzadas, y de alguna manera es como que nos quieren arrastrar a una guerra santa en la que nosotros no queremos tomar parte. Claro. Porque nosotros ya no somos cruzados, nosotros pagamos con amor, y nosotros perdonamos, y nosotros oramos incluso por los que nos persiguen. Pero ellos, pues su labor es sembrar el miedo y tratar de arrastrarnos. Y cada vez que hay un alzamiento, pues esto que pasó en Afganistán, por ejemplo, del grupo de los talibanes, de alguna manera pues estas personas más radicales piensan que esto pues va en su favor, ¿no?, y que tú puedes proclamar un Estado Islámico en un lugar y salir impune. Y es un poquito lo que se pretende, ¿no?, establecer en muchas partes del mundo. Por eso cualquier pequeño conflicto que pueda haber o grande en el mundo, de alguna manera siempre acaba instigando, ¿no?, los mensajes violentos por parte de los extremistas. Sin duda que es una situación difícil, ¿no?, que se está tornando cada vez más, digamos, en el mundo. Lo primero que me preguntarías es ¿por qué? Claro. ¿Por qué no me conoces? Con la Iglesia perseguida pasa lo mismo. Muchas veces oramos, y de hecho lo primero que ellos piden es que oremos por ellos. Lo primero que ellos nos piden es la oración, y es lo que nunca debe de faltar. Pero claro, ¿cómo vas a orar por algo que casi no conoces, ¿no? O sea, o que desconoces a grandes rasgos, ¿no? Entonces, la primera parte es conocer. Algo que nos ayuda a conocer pues es estar conectados a las campañas, que Puertas Abiertas, que por si no lo hemos mencionado, yo entiendo que por el contexto ya lo habrán deducido, ¿no? Es una organización que nos dedicamos a la Iglesia perseguida. Entonces, lo que sí que puedes hacer es entrar a la página web de Puertas Abiertas, es www.puertasabiertas.org, y ahí pues vas viendo las campañas, las noticias, los temas de oración, y tienes incluso la opción de poder recibir noticias. Entonces, para saber un poquito de lo que trata todo esto y ponerle rostro también, a mí me gustaría, creo que hemos preparado por ahí un vídeo, y me gustaría ver si lo pudiéramos ver. Así claro, también nos centramos un poco en lo que hace Puertas Abiertas. Papá nos dejó. Mamá no sabía cómo iba a cuidar de nosotros. Aún teníamos a nuestra familia, pero un día ellos también nos dejaron. Se enteraron de que éramos cristianos y se enfadaron con mamá. Dijeron que si seguíamos a Jesús ya no sería nuestra familia. Tuvimos que irnos de casa. Ya no nos dejaban entrar en el pueblo. Mamá lloraba mucho y yo tenía miedo. Pero mamá dijo que Jesús nunca nos abandonaría. Acabamos en un pueblo nuevo y extraño. No tiene agua ni electricidad. Mamá tuvo que buscar trabajo para que pudiéramos comer. No teníamos mucho.
Yo solo quería volver a casa, pero mamá dijo que debíamos seguir confiando en Jesús. Entonces un día unas personas que habían oído hablar de nosotros vinieron a nuestro pueblo. Trajeron comida, ropa y nos llevaron a mi hermano y a mí a la escuela. Estamos muy contentos. Me encanta aprender en el Colegio Puente. Mi lección favorita es el abecedario. Y llegamos a celebrar la Navidad aquí. Volvemos a tener amigos. Mamá todavía no está segura de lo que nos pasará, pero quiere que sigamos aprendiendo sobre Jesús. Dice que su amor dura para siempre. Amo a Jesús porque Jesús me ama. Este es el verdadero Rosan en su colegio dirigido por colaboradores de Puertas Abiertas. A Rosan le encanta la escuela, pero él y su familia siguen viviendo en la pobreza extrema. Los colaboradores de Puertas Abiertas siguen apoyándoles y actualmente trabajan para proporcionar agua potable a la aldea. Esta Navidad, tus oraciones y donativos pueden ayudar a que un niño perseguido como Rosan tenga un futuro mejor. Tremendo. Es una realidad que muchas veces descubrimos que tiene mucha más profundidad de la que podemos imaginar. Por ejemplo, el tema de la infancia, ¿no? O sea, cuando hablamos de cristianos perseguidos, normalmente, hasta que no conocemos ya un poquito en profundidad el asunto, no caemos en que afecta tanto a adultos como a niños. Y un adulto puede entender más o menos, ¿no?, por qué está sufriendo persecución, pero los niños pues muchas veces ni saben lo que les sucede, ¿no? Claro. Y este niño del vídeo, Roshan, pues es una víctima del hecho de que su madre decidió seguir a Jesús. Su familia lo rechazó completamente. Les dijeron, incluso aunque les pase algo a tus hijos, no queremos que vuelvas a nosotros. Y toda la realidad y todo lo que los niños conocían cambió de repente. Pasaron a no tener provisión porque su padre también les había abandonado. Pasaron a no tener amigos. Claro, ¿cómo entiendes eso, no? Como niño, ¿cómo asimilas todo esto? Terrible. Y ahí es donde entra Puertas Abiertas. Una de las cosas que menciona el vídeo son el Colegio Puente. Los proyectos Puente son proyectos que ayudan a fomentar la relación entre la comunidad no cristiana y la comunidad cristiana, por cosas tan básicas como, por ejemplo, un colegio. Sitios pues donde ellos, sean cristianos o no cristianos, pueden estudiar, pueden tener acceso a una educación que de otra manera pues les llegaría a ser imposible, ¿no? Porque normalmente en este país, concretamente donde se desarrolla el vídeo, que es India, hay una situación económica bastante difícil, sobre todo en la zona de las aldeas. Y ahora pues ellos tienen acceso y las personas tienen acceso y cambia de alguna manera la forma en la que ellos perciben a los cristianos. Ellos están acostumbrados a que les digan que los gobiernos, que los cristianos son malos, que si tienes cristianos en tu aldea vas a tener mala suerte, que si hay cristianos cerca todo va a ir mal. Entonces este tipo de proyectos cambian la percepción que se tiene sobre qué es un cristiano, sobre qué es la iglesia y sobre qué es lo que es el amor de Dios, ¿no? Claro. Entonces, si bien es cierto que lo esencial es la oración, también se puede apoyar pues este tipo de proyectos que son múltiples, que son variados, porque cada lugar pues tiene situaciones diferentes y no es lo mismo la persecución en Oriente Medio. Incluso en Oriente Medio pues no es la misma persecución en Irak, por ejemplo, que en Irán. Es algo completamente diferente, lo que requiere que también la ayuda se adapte. Pues el proyecto se tenga que adaptar a cuál es la realidad que está sufriendo los cristianos en ese país. Entonces, pues eso, yo invito a la gente a entrar a la página web, a descubrir todo lo que se puede hacer. Hay también otra forma de apoyar, que es con tu tiempo, siendo un voluntario. No se trata de ir a los países donde hay persecución a hacer un voluntariado, sino que desde la comodidad de tu hogar pues hay cosas que puedes hacer. Y bueno, yo invito, ¿no?, a la gente a
a entrar a la página web y a explorarla bien y a ver pues toda esta realidad y cómo apoyar. Sí, yo quisiera subrayar el tema este de la página web, porque justamente yo hace un tiempito atrás había comenzado a hacer un programa que le habíamos llamado Viajando por el Mundo, ¿no? Y era un programa, digamos, que a través de vídeos y de cosas, de informaciones que teníamos, era como que viajábamos a un país, a un determinado país. Entonces, en ese país informábamos, bueno, cómo viajar al lugar, conocer las distintas situaciones, pero después veíamos la parte religiosa, ¿no? Cómo era el tema de la religión. Y la verdad que a mí me ayudó muchísimo, digamos, la página de Puertas Abiertas, porque ahí de cada país podíamos ver un panorama, ¿no? De cómo era la situación espiritual en ese momento y cómo es el tema de la persecución, ¿no? Así que por eso quiero confirmar esto que estás diciendo, y creo que la página web es una página muy rica y que tiene muchísimos datos y muchas cosas que podemos ver allí, lo que pasa en cada país, ¿no? Sí, podemos ver desde el perfil de un país en general hasta el testimonio de una persona en concreto que vive en ese país, y eso pues es muy valioso. Como digo, a nivel de oración, pues tenemos un calendario de oración también, que es la gente que quiere puede apuntarse para recibirlo, viene con una revista. Claro. Y esa información pues hace que cada vez tú vayas teniendo una mayor base de conocimiento sobre la iglesia perseguida. Y tiene un efecto doble, y es el efecto positivo para la persona. Cuando aquí en Occidente vemos cómo viven ellos, algo se mueve dentro de nosotros. Claro. Y también nos desafía a vivir de otra manera el Evangelio, porque, como dije al principio, la persecución no tiene que ver con dónde has nacido. Si muchas veces no somos perseguidos es porque no somos una amenaza tampoco. Claro, así es. Entonces, pues ¿para qué se va a tomar el tiempo, ¿no?, el enemigo de afligirnos cuando no le causamos ningún problema, ¿no? Entonces, no quiero decir que haya que buscar problemas ni que haya que buscar la persecución. Hay que vivir una vida conforme Dios nos manda a vivirla y estar preparados. Claro. Pues si viene la persecución, pues la afrontaremos. Así es. Y bueno, ¿y cómo podemos impulsar el ministerio de Puertas Abiertas? Pues una de las formas en la que podemos impulsarlo es dándole eco a lo que hacemos. Entonces ahí también quiero invitar, ¿no?, a la gente que nos escucha a las redes sociales de Puertas Abiertas. En la página web podéis ver todas las redes sociales, pero bueno, hoy en día yo creo que todo el mundo puede buscar. Estamos en todas partes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en todas partes, en Telegram. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos difundir lo que está sucediendo, porque esta realidad no nos llega por la televisión o por los noticieros normales. Es difícil encontrar información, salvo que algo sea demasiado destacado. Claro. Pero nosotros sí podemos dar eco a esto. Y cuando tantas cosas compartimos, ¿no?, compartimos cosas divertidas, compartimos cosas profundas, compartimos cosas tristes, pues vamos a compartir la realidad que a nosotros nos interesa dar a conocer como cristianos, y es la realidad de la iglesia perseguida. Porque si la iglesia perseguida se detiene la Gran Comisión. Claro. Y todos tenemos que cuidar de esto. Y bueno, una forma también que quería obsequiarte, ¿no?, y de paso pues explicar lo que es. Aquí tenemos unas pulseritas, como esta que llevo puesta, que pone One with them, que quiere decir uno con ellos. Y es una pulserita que nos recuerda que seamos compañeros de oración de la iglesia perseguida. Entonces, yo te la voy a obsequiar a ti, pero también quisiera que vean que por la parte de atrás hay un código QR. Si entras a la página web pones Puertas Abiertas /suma, vas a encontrar ese QR. Si te apuntas para recibir nuestras comunicaciones, vas a recibir una pulsera como esa, y también pues tendrás un recordatorio de que somos uno con ellos y de que podemos orar por la iglesia perseguida. Wow, qué importante que es esto, ¿no? Yo creo que en la medida en que podemos ir recabando esa información, y si realmente empezamos a orar, a interceder, Dios va a ir poniendo también esa carga, ¿no? Y la forma de cómo poder respaldar y apoyar este trabajo, ¿no?, este ministerio. Y bueno, quizás ya como para ir finalizando, ¿tienes algún testimonio o algo que nos puedas
contar? Os puedo compartir, por ejemplo, podría contar una de las cosas que a mí personalmente más me ha desafiado desde que estoy en Puertas Abiertas. Es el testimonio de una cristiana llamada Heawo, es de Corea del Norte, y recayó sobre mí hace varios años la responsabilidad de conseguir una persona para que le pudiese traducir, porque la íbamos a traer para estar 3 días en España contando lo que pasaba en Corea del Norte, porque esta mujer había pasado los 3 últimos años de su vida en un campo de concentración. Era una mujer mayor, de cerca de 70 años, y bueno, yo empecé a mover las redes sociales, a ver dónde podíamos conseguir a alguien, y bueno, una chica de 34 años, surcoreana, de Madrid, dijo, bueno, yo puedo estar con ella, y claro, la idea era que estuviera con ella los 3 días, porque no queríamos dejar sola a una persona que no habla nada de español. Entonces ella tenía que dormir con ella, ir con ella a las conferencias, todo absolutamente. Y bueno, llegó el día de recogerla en el aeropuerto, íbamos con el director de Puertas Abiertas, con Ted Blake, pues me acuerdo especialmente de un detalle, y es que yo no sabía muy bien qué me iba a encontrar. Me imaginaba, pues no sé, una persona que estaba en un campo de concentración, pues demacrada, no sé, una persona pues escuálida, venida al menos con poca energía, no sé. Y fue justo todo lo contrario. Vi que la sacaron en una silla de ruedas, la sacaba la azafata, pero era más bien por las normas del aeropuerto, por la edad que tenía ella. De repente, cuando nos vio, ella llevaba una foto, porque dice que todos los españoles tenemos la misma cara. ¿Ah, sí? Entonces, quería estar segura de que... Es lo que nos pasa a nosotros también con algunas razas, ¿no? Exactamente, quería estar segura de que nos diferenciaba. De repente se puso de pie, prácticamente dio un salto y ya me quedé sobrecogido. Digo, esta mujer tiene mucha más energía de la que pensaba. Luego me acerqué para saludarla, no sabía qué hacer. Intenté hacer así como una reverencia porque no sabía qué era lo correcto. Sin embargo, ella se abalanzó sobre mí, me dio un abrazo que prácticamente me levantó del suelo. Y desde ahí ya me di cuenta de que no iba a ser para nada lo que me había imaginado. Y luego ella contándonos su testimonio, contándonos cosas terribles sobre los campos de concentración. Era muy curioso que podía contar cosas terribles que ella había vivido, pero nunca la veías llorar o quebrantarse. Sin embargo, la pobre traductora que estaba al lado pues tenía que parar cada poco tiempo porque contaba cómo a los cristianos no se les permitía ni siquiera mirar hacia arriba cuando estaban en el campo de concentración. Tenían que ir siempre mirando al suelo, en señal de vergüenza. Y como mucho podías vivir 6 meses, porque en 6 meses o te mataba el frío, o te mataba el hambre, o te mataban de una paliza, pero la esperanza de vida no pasaba mucho más de eso. Y cuando ella acabó en ese campo de concentración, dice que tenía misericordia, que ella sentía compasión por las personas que morían en tan poco tiempo. Y dijo, tengo que hacer de alguna manera para que las personas conozcan a Cristo. Pero claro, no le permitían hablar tampoco. Así que su estrategia fue que la comida que ella recibía, a ella le daban un vasito con un poquito de arroz y eso era todo lo que podía comer en el día. Entonces ella comenzó a hacer ese vasito de arroz en 3 partes, y le daba 2 partes de su comida a las personas que estaban encerradas con ella. Y esas personas que no podían ni siquiera entender cómo alguien en una situación de hambruna se puede quitar su propia comida para dársela a ellos, empezaban a entender lo que era el amor de Dios. Y ella nos contó que cuando el trigo crecía, ellos se iban a la zona donde el trigo estaba alto. Y entonces ahí ella les podía empezar a hablar un poquito más en profundidad sobre quién era Dios. Y poco a poco ellos pues salvaron sus almas, conocieron a Cristo. Y llegó un momento en que tenía un grupito de cristianos y ella dijo, quiero tener una iglesia. Yo la escuchaba y me eché las manos a la cabeza, diciendo, ¿cómo vas a tener una iglesia en un campo de concentración? Con personas apuntándote con los fusiles. Y sin embargo ella habló, decía que era como si Dios estuviera a su lado. Le dijo, tendrás tu iglesia. Y un día pasó por el campo pasó por la zona de las letrinas. Y escuchó claramente como Dios le decía, aquí es donde estará la iglesia. Y ella rechazó la idea porque pensó, las letrinas no son un lugar donde poner una iglesia. Pero claro, se dio cuenta de que los guardias nunca se acercaban allí. Entonces era un lugar realmente que era seguro. Y todos los domingos ese grupito de cristianos se acercaban a esa letrina. Uno se quedaba vigilando y los otros se ponían de rodillas y susurraban el himno de Sublime Gracia. Y realmente pues ella llegó a tener su iglesia y
es increíble, ¿no? Pensar cómo Dios nos quiere usar. Y muchas veces queremos servir a Dios en lugares vistosos, ¿no? Pero Dios ama tanto a las personas que están incluso en los campos de concentración, que su voluntad para tu vida podría ser que acabes en un campo de concentración para ser luz para los demás. ¿Y quién estaría dispuesto, no? Entonces, yo quiero... Eso es lo que cambió mi vida. ¿Estás dispuesto a servir al Señor? No tiene necesariamente que ser algo cómodo. Dios te va a mandar donde Él te necesita, no donde tú quieres estar. Y si hay personas que son héroes de la fe anónimos, como Geawo, que Dios puede utilizar, pues espero que también me pueda utilizar a mí y te pueda utilizar a ti. Qué bueno, ¿no? Qué precioso. Sin duda que servir al Señor en esas condiciones, vaya que si no hay que amar a Dios de verdad, ¿no? Es ahí donde se pone a prueba el amor que realmente tenemos al Señor, ¿no? De hecho, yo le pregunté que si no se enfada uno con Dios en esas circunstancias. Y ella ni siquiera entendió la pregunta, no porque no entendiera el idioma, sino porque cuando ya se lo explicó bien la traductora, ella decía, ¿cómo me puedo enfadar con Dios si Dios es el único que me mantuvo con vida? Wow. Y que me mantuvo las fuerzas. Y luego me arrepentí, ¿no?, de haber hecho la pregunta, pero es verdad, ¿no? O sea, cuando tienes esa intimidad con Dios, no importa dónde estés, porque te sientes usado y te sientes lleno de gozo. Y mira, hasta Dios le permitió salir. No voy a contar hoy cómo salió, porque así me aseguraré de que otro día me invitéis. Ya contaré la segunda parte. Te voy a preguntar eso. Perfecto, muy bien. Tenemos que ya ir terminando. Bueno, un último mensaje. Mira, a todas las personas que quizás en este momento te están escuchando y están viendo esta entrevista, ¿cómo te podrías despedir de la audiencia en este momento? Pero sobre todo pidiéndoles, ¿no?, que tengan en cuenta esto que hemos dicho, que nos ayuden de todas las maneras posibles, en la medida de lo que cada uno puede, orando, compartiendo los temas en las redes sociales, dando a conocer esta realidad y pues agradecer sobre todo pues a todos el tiempo que han tomado de escuchar con atención esto y de ayudarnos a difundirlo. Y bueno, y agradecer también a esta casa, ¿no?, por invitarme y permitirme estar aquí hoy. Muy bien, Iván, muchas gracias por haber venido, por haber estado aquí, por prestarte también para esta entrevista. Gracias por tu vida, gracias por este ejemplo tan precioso que nos dejas, ¿no?, de un hombre sirviendo al Señor en este ministerio tan precioso. Y por supuesto, todos nosotros, frente a todo lo que hemos escuchado, nos sentimos desafiados, ¿no?, de poder poner nuestras vidas también en las manos del Señor y permitir que Él sea el que realmente nos use, ¿no? Y quizás podernos hacer esa pregunta, todos aquellos que son hijos de Dios, que en este momento nos están sintonizando, que le puedas hacer esa pregunta al Señor. Señor, ¿de qué forma tú quieres que yo apoye este ministerio? ¿De qué manera yo puedo servirte apoyando a este ministerio de Puertas Abiertas? Bueno, te dejo este mensaje deseando que en realidad todo lo que te hemos compartido sea de bendición para tu vida. Nada más, un fuerte abrazo para todos.